Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que tú puedas aprender de su historia, de su experiencia y que así la curva de aprendizaje para ti sea más corta. El día de hoy tenemos como invitado a Ben Wood, que, bueno, él vive en Chile, pero no es chileno, casi, pero todavía no. Así que le quiero dar la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ben? Bien, todo bien, gracias. Todo Qué bien. bueno tenerte aquí. Gracias Oye, por la la invitación. verdad es que te encontré en Instagram y empecé a ver tus videos y tienes mucho carisma. Como acá en Chile me ha servido mucho. Como soy una persona muy extrovertido y los chilenos en general dicen que son muy introvertidos y esa como clash funciona bien. Los chilenos dicen que son introvertidos. O sea, no, la crítica que viene de gente que viene acá por la primera vez eh, es que los chilenos son fríos, que no son, no sé, quizás tan abiertos a conocer gente nueva. ¿Me entiendes? Como también son ellos, cada persona tiene su círculo de gente, entonces igual como cuesta por los extranjeros a veces como involucrarse en la cultura chilena. Conozco mucho, o sea, y yo digo la palabra porque me dicen eso acá en Chile y no es nada ofensivo, pero hay muchos gringos acá que han vivido acá por décadas y solamente se mueven en un círculo que habla inglés. Entonces, no pueden hablar español. No, no, pero estamos hablando de gente que vive acá por 20 años o más. Y entonces, en esa actitud también es como ya, tiene que conectarse con gente. Ahora con las redes sociales y todo eso es más fácil que nunca, pero sí, en general dicen que los chinos son un poco fríos, pero a mí he encontrado totalmente lo opuesto. Claro, yo creo que igual depende de la personalidad de la otra persona, ¿no? Porque al final, o sea, los Seguro. chilenos puede ser que sean, creo que desde mi perspectiva, los chilenos están más como europeizados, entonces eso Ujú. les hace tener una actitud diferente hacia las interacciones sociales, pero buena onda, ¿no? Son chistosos, son así. Sí, los chilenos tienen un sentido de humor muy bueno. Mm, Eh, me encanta la diversión en general. Eh, en un país muy chico, hay mucho stand-up comedy, hay mucho como, no quiero decir como vida nocturna, porque eso está cambiando un poco yo creo, en el mundo, pero le gusta salir, le gustan, como digamos, y tienen su propio lenguaje que es lleno de modismos, como ir de fiesta o como festejar. Acá decimos caratear. ¿Cómo se Que, dice? caratear. Yo, Karatear. caret, Carrere, Ah, Ear. Caretear. Esa, yo no puedo hacer un doble R. carretear. Ah, ok. Eh, Carretear. Sí, sí, sí. eh, pero, pero claro, son palabras como le gustan eso, el carete. Como el carete es como ese, como la fiesta, como le gusta juntar con gente, le gusta, bueno, los asados también. Y nosotros y los argentinos tenemos como alguna conexión de como el amor por el asado, de parrilla, de estar con los amigos, con una parrilla llena de carnes y cosas. Eso es como algo súper típico que se arma en minutos a veces. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Tú eres de Estados Unidos, ¿no? Soy estadounidense, soy de un estado que se llama Connecticut, que está al lado de Nueva York. Es como entre Nueva York y Boston, en la costa este. Pero ¿Y ahí yo, qué tan...? Ah, perdón, dime. no, yo sé como yo nunca hablé español creciendo.
De hecho, español es mi tercer lenguaje. Yo hablo inglés primero, francés después, por eso no puedo hacer el doble R acá, en las dientes, yo puedo hacer la acá, como atrás. Y ahí, cuando yo venía a Chile, aprendí español. O sea, no quiero decir formalmente, porque no creo que se puede aprender español en Chile formalmente. Sí, claro, es un español. Es, claro, sí, Castillo. Totalmente. Te preguntaba de dónde eras, porque, bueno, así como en Chile y en Argentina tienen mucho esta tradición del asado, también en México, en el norte, es bastante común. Pero en Estados Unidos tienen el barbecue. Sí, de hecho, como, bueno, en este momento, aparte del contenido que armo en redes sociales y yo tengo otros proyectos en la tintera, para decirlo así, yo trabajo por una empresa de algunos amigos que se llama Cura Caribs, que es una smokehouse estilo tejano acá en Chile. Qué buena onda. Y son todos chilenos, yo soy el único gringo que trabaja ahí. Y los tres socios básicamente se enamoraron con carnes ahumadas y viajaron mucho a Texas a conocer de los maestros ahí y lo adaptaron, no, lo trajeron de allá a Chile y han sido súper exitosos. Qué cool. Entonces, tú estás como socio en este negocio. No, no, Ah, yo soy amigo de ellos hace muchos años, de los fundadores, y estuvimos conversando sobre un proyecto de traer cerveza de Estados Unidos, y me comentaron, oye, necesitamos una persona que maneja el canal mayorista, que está ahí hablando con tiendas y ahí como siendo como la cara visible de su como retailers. Y básicamente me ofrecieron la pega así un poco de la nada, no fue como una aplicación, fue como, yo creo que ustedes serían buenos para esto, como, ok, dale. Bueno, son amigos, son tremendos productos, es un producto que no se puede exportar, obviamente, pero es muy bueno, es como carne y cerveza no es tan malo. exacto. Y a ti te gusta un poco, ¿no? La cerveza. Sí, un poquito. Me liderar una carrera dedicado a eso. Muy bien. Oye, más tarde vamos a hablar un poco más a detalle de esta parte, pero me gustaría ir un poco con tu proceso de aprendizaje. Ujú. Últimamente he tenido varios invitados al podcast que se fueron a vivir a Chile y me sorprende el hecho de, no como una crítica a Chile, simplemente desconozco qué es lo que les atrae de Chile, o sea, ¿por qué tanta gente se está yendo a Chile? Ya. Bueno, tú lo comentaste antes, que Chile es bastante, no quiero decir como es parecido a Europa, porque no lo es. Hay mucha influencia europeo y estadounidense o norteamericano acá. Chile, yo diría por mucha gente y muchos extranjeros también, es un país llamativo, uno, por su naturaleza, es increíble. Literalmente si yo salgo de mi casa, miro a la derecha, yo veo la cordillera de los Andes. Es como Uf. Santiago para cuando no se puede subir más. No pueden construir más porque literalmente es la segunda cadena de montañas más grande del mundo, literalmente al lado de la ciudad. Y ahí, no sé, si vas al norte, hay el desierto de Atacama, la costa es preciosa acá. No es caribeño, no es la gente como olvide que como tenemos el corriente Humboldt que va desde Alaska, se va al centro del Pacífico y cuando llega de vuelta a Chile, se golpea contra el país. Y toda la costa, el agua acá es muy frío, muy frío. Entonces, igual hay mariscos increíbles, esto da como otro como beneficios, pero no es como, no te vas a estar no ir a Cancún, no es, no sé, o la Isla Margarita o algo por el estilo. Pero claro, Patagonia al sur también es increíble. eh, y, o sea, tú puedes tomar, se llama la carretera austral, que empieza en la ciudad cerca de Puerto Montt, que está en el sur de Chile, y tú puedes manejar hasta básicamente el fin del mundo, a través de fjords, de canales, de tener que cruzar a Argentina en algún momento porque la ruta termina
en Chile, no se puede poner más. Es un país como muy llamativo en términos de cosas para ser turista o para vivir acá. Son bacán. Hay vinos increíbles, hay mucho como movimiento. Y también cuando la gente viene a vivir Santiago, o sea, Chile en general, en la región, es el más estable. Es el más estable económicamente, es el más estable socialmente en general, aunque un par de años atrás tuvimos varios temas grandes en el país, que se llama el estadio social, que fue un tema bien impactante acá. Pero tenemos un metro que yo fui a Los Ángeles, California, el año pasado y estuvo enojadísimo porque no hay transporte público. Tú tienes que manejar todos lados. Donde acá en Santiago yo puedo irme en el metro, que es limpia, no es ruidosa, la gente se respetan entre ellos, como no hay un loco, no sé, haciendo pipí en el vagón, no, es como, es muy ordenado y es muy eficaz. Entonces, igual por mucha gente es llamativo. Por ejemplo, yo diría que la diferencia entre como Chile y Argentina es muy europeo, es muy italiano, es un poco caótico. Un día el dólar puede como tener valor a X y el próximo día es X por 2. Entonces, es muy como up and down, donde igual ellos tienen la arquitectura como más del viejo mundo, porque por nuestros lados de la cordillera tenemos terremotos, tenemos temblores, y básicamente como a un momento Santiago y Buenos Aires, por ejemplo, eran muy parecidos, pero en tiempo, por los terremotos particularmente, eh, la infraestructura y la construcción en este país tuvieron que adaptarse para aguantar esas cantidades de movimiento de la tierra. Entonces, igual es una ciudad muy moderna, tiene sus lugares muy históricos y muy clásicas, pero como en general es muy moderno. Entonces, Mira, hay sectores de Santiago que lo dicen Sanhattan, hay Chilecon Valley, porque hay muchas empresas tech que vienen acá porque se puede contratar desarrolladores a un precio mucho más agresivo que lo que costaría en Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá. Entonces, esto también es muy interesante como esa dinámica. interesante. Oye, no sabía eso de Chile. O sea, me está sorprendido. No tenía idea. Es un país chiquitito, pero como somos 18 millones de personas. O sea, Santiago tiene, no sé, 7 a 8 ahora, que ya, como al lado de Buenos Aires o, no sé, Buenos Aires es como 14 en todo el estado de la capital, pero nosotros como es 8 y el resto es o sea, por ejemplo, Chile es gigante en términos de espacio. Chile es casi el mismo tamaño de largo que Estados Unidos, costa este a costa oeste. Pero de ir a Arica, que es el frontera norteño, a Punta Arenas, que es como el próximo parada es Antártica, esto es manejando, es una semana mínimo. Una semana. Wow. O sea, de Santiago a La Serena, que es el como próxima ciudad como grande en el norte, son 6 horas. De ahí al norte estamos hablando de 12, 14, 15 horas. Es muy largo. Para tomar un vuelo de Santiago al más norte es como 3 horas y media, 4 horas en avión. No puede No, ser. ir de Claro, Nueva claro. York a Los Ángeles, como, o Ciudad de México a Nueva York, son distancias muy largas, Sí. Creo, pero creo que es es el muy, país más largo del mundo, ¿no? es el país más largo del mundo. Yep. Ujú. Y también, claro, y también en el norte es el desierto más seca del mundo, que es la Atacama. Y bueno, como somos productores agricultura muy fuerte, pero nosotros también Chile es muy fácil a importar cosas. Entonces es un país de importación, exportación, donde muchos otros países es un poco más complicado importar que exportar. Claro. Como importar algo a Argentina en algún momento era imposible. Yo vendía cervezas a gente y ellos tuvieron que como mular cerveza por la frontera. Pero como
poder decir como, son drogas. No, es cerveza. Como, Sí, sí, sí. es una estupidez, pero como así funciona el tema de importación allá. Son muy nacionalistas. Donde Chile como necesitamos expandirse porque somos tan chicos. Entiendo. O sea, o sea, lo que ellos quieren es exportar lo más que puedan, ¿no? O sea, exportamos vino, arándanos. No sabía que Chile es un exportador gigante de arándanos. Hay mucho otro, como ítems, no sé, frutas frescas, vegetales, o sea, pescado y mariscos. Mucho de eso viene de acá hasta, o sea, particularmente Norteamérica y Asia. Wow. O sea, hasta Es- yo estuve en Estados Unidos, cerca de donde yo crecí, en un supermercado en invierno, allá, en como diciembre y enero, y todos los productos, como uvas, arándanos, frutilla, perdón, fresa en el resto de Latinoamérica, parte de los, eran todos chilenos. Mm, Y se va entre como Chile y Perú. Perú también es como muy exportador de fruta. Órale. La verdad es que como mexicano a uno le dan ganas de ir a Europa, a Estados Unidos, tal, ¿No? pero a América del Sur la verdad es que no tanto. Y últimamente con el podcast he descubierto que, no sé, Argentina, Chile, Uruguay, o sea, son lugares muy interesantes. Sí, yo creo que Chile es un país, para mí, yo lo amo. O sea, hay mucha gente que han venido a Chile y quizás ha sido difícil porque también es un país que es muy desarrollado y es caro vivir acá en Santiago. Eh, o sea, en Chile en general, pero al ¿Qué mismo tan tiempo, caro? ¿ah? ¿Qué tan caro? O Mira, sea, compáralo con, yo qué sé, Mira, lo que tú sabes de Estados quizás Unidos. al lado del DF o Ujú. no sé, y probablemente como DF sería como más en el par con Santiago. Eh, Argentina es, bueno, eso va cambiando, pero eh, por ejemplo, como un departamento como decente en un sector decente, estamos hablando de probablemente $1,000 por un departamento de 2 piezas, más utilidades, estamos hablando probablemente como $1,500 con todo, Es caro. es que como, claro, que en Estados Unidos, no sé, $1,500 en Chicago es un departamento decente también. Que Nueva York no, Boston no, San Francisco no, pero como, no sé, probablemente como eso en DF también te logras como algo decente también. Esa plata en Argentina, tú tienes una mansión, eso como es una cosa, ¿sí? Entonces, eso, hay una, el nivel de la calidad de vida en Santiago, o sea, en Chile en general, creo yo, es bastante alta, Mm. pero también tiene un costo que uno tiene que pagar. Claro, claro. Pero bueno, lo importante es que la gente se va a encontrar con buenas cosas, ¿no? O Ujú. sea, entonces, ¿y tú, por qué te vas a Chile? O sea, ¿tiene algo que ver con, tú querías aprender español y por eso te fuiste o por qué? No, no, nada que ver. No, no fue como, ya, voy a ir a aprender español. No, mi ex esposa es chilena, ¿ya? Ah, Nosotros conocimos en Estados Unidos, ella estaba estudiando allá. Bueno, cosas de la vida, yo venía a Chile en 2005 por un año y ahí nosotros fuimos a vivir en Europa por 3 años, aprox. mm, Y ahí nació mi hija. Mi en Europa. hija es en Inglaterra, específicamente, en Londres. Entonces, mi hija es mitad gringa, mitad chilena. Entonces, cosas de la vida, ellos vinieron acá y yo tuve así como, chuta, quiero estar con mi hija. Ya mi relación con mi ex esposa ya había terminado, básicamente. Pero ahora como, ya, ok, quiero estar presente en su vida, quiero estar ahí por ella. Y estuvo viendo en algún momento en Brasil, había importadores de cerveza allá y Mm, Brasil es un país también muy complicado se puede importar, pero los impuestos son absurdos. mm, Brasil es caro, no por necesariamente los productos, es caro por los impuestos. Y obviamente hay mucha corrupción y, no sé, tiene que pagar la hermana del primo, del cuñado, todo eso como es una cosa real. mm, Pero básicamente cuando yo estuve viendo eso, yo estuve trabajando en el mundo cervecero en Estados Unidos y me dio cuenta como, ya, esto podría funcionar acá en Chile. Y ahí estuve haciendo como un poco de tarea de
como, bueno, si toman cerveza acá en Chile y efectivamente sí, los chilenos toman más cerveza que cualquier otro producto. Ok. Hay cerveza, hay pisco, no sé si has escuchado de pisco. No, ¿qué es eso? Pisco es como una brandy de uva, es un destilado, yo diría como es un aguardiente de alguna forma, pero es de Ya. uva, es de uva. ¿Es Y dulce? es bastante dulce, se mezcla con Coca-Cola, Ah, y eso es como el trago nacional, el piscola, se llama. wow. Ok. Eh, y pisco sours también, eso es muy como entre Perú y Argentina, Perú y Chile siempre hay una pelea de dónde viene el pisco. Eh, Ok. el pisco sour también es como en ambos países tenemos, o sea, acá en Chile tenemos una versión y ahí en Perú también tenemos una versión, aunque son los mismos ingredientes y cómo se hace. ¿Ya? Eh, pero sí, o sea, y ahí viene el vino. En Chile exporta mucho vino, pero no necesariamente consume tanto vino. Eh, entonces yo vi la oportunidad de traer cerveza y dije, ya, esto podría funcionar y efectivamente empecé en 2013 a importar cerveza de Estados Unidos a Chile y la respuesta fue súper positivo. Qué bueno. Y a eso te dedicas, ¿no? Sí, bueno, yo importé cerveza por la mayoría de una década, de 2013 hasta 2022, 2023. Después yo empecé una cervecería de producción acá en Chile, que se llama Alameda Beer Company, que Alameda es no sé si en el resto de Latinoamérica como si tiene el sentido que tiene acá. Una Alameda acá es una como calle principal. Ujú, sí. ¿Ya? Y bueno, anteriormente la calle principal que va de los barrios Poniente a los barrios, ¿cuál es el opuesto de Poniente? Oriente. Hay una calle que cambia de nombres como 4 veces, pero todo el mundo conoce eso como la Alameda. Ok, ok. Como es un calle que existe que no existe, porque en ningún, no se llama Alameda, se llama Avenida Providencia o Avenida Apoquindo o en el centro de Santiago es el nombre más largo, como Avenida General Libertador Bernardo O'Higgins, que es como el, el George Washington de Chile, es como el padre Sí. fundador del país. Y ahí y se va cambiando. Básicamente cómo fue. Y ahí empecé un bar Ujú. y restaurante que se llama Ernesto Mike, que es una hamburguesería y cervecería. Y ahí, como un año y medio atrás, yo vendí mis acciones en esas empresas para tomar un break. Y ahí tomé un sabático por un año, que fue la mejor decisión que podría tomar, que nunca pensé en mi vida profesional iba a poder tomar el tiempo y tener la plata para estar tranquilo y viajar eh, entonces, eso fue bacán. Y ahora estoy como volviendo a las pistas a empezar a importar cervezas de nuevo. Ojalá en octubre va a llegar como el primer lote. Eh, y ahí de vuelta en el partido. Muy bien. O sea, ¿estás terminando el año sabático apenas? ¿O? Más o menos, o sea, yo empecé, o sea, siempre he involucrado en proyectitos, hizo como un pop-up. Me gusta el rubro gastronómico en general, pero es mucho pega. Y yo, perdón, mucho trabajo. Hay muchos chilenismos que deberíamos conversar, que yo uso mucho, ¿ya? Yo trabajaba, bueno, hizo un proyecto con un chef coreano, entonces hicimos como un mix entre como comida coreana y comida gringa con cerveza y soju, que el tema como de popularidad de cosas coreanas acá en Chile también es muy fuerte. Hay un comunidad coreano acá desde los 60s. Wow. Entonces como los coreanos también son como partners de comercio muy fuerte con Chile, eh, etcétera. Pero bueno, entonces hizo esto y ahí yo terminé ese proyecto y de nuevo, tú por importar cervezas de nuevo con mis amigos de como Smokehouse Tejano Ujú. y ahí salió esta cosa como, hoy necesitamos un poco de ayuda en este canal. Bueno, ya, dale. Y ahí hago como asesorías por otras cervecerías, ayudándolo a venderlo, no sé, acá en la región metropolitana. Eh, Hago clases, hago catas, hago un poco de todo.
y obviamente el contenido que tú sabes también puede ser difícil estar siempre gestionando cosas sin Claro. sonar como un alcohólico tampoco. Como, soy súper consciente de mi consumo en general. Ajá. Eh, entonces, como, sí, pero como es un trabajo constante, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Es un grind. Tiene que hacerlo para Claro. obviamente, lograr lo que quiere lograr. Tú grabas 5 reels y ya estás, muerto, ¿Ah? ¿no? ¿Ah? Con la cerveza, digo. O sea, yo, o sea, siempre lo hago, pero como, no sé, o sea, si voy a grabar cosas que yo tengo que como probar, yo grabo todo en un día. Ah, bueno. Y ahí como, ya, ok, listo. Y yo tomo sorbos y ahí lo boto. O sea, Claro. así, así el rubro cervecero, como la gente piensa que andamos borrachos todos lados, y como, no Claro. tanto, no. Solo la vendo. Solo un par de días. Oye, y entonces tú llegas a Chile por esta razón, bueno, por lo que me dijiste, ¿no? La razón familiar y todo, Sí, familiar pero, y esta oportunidad. mm, pero ¿ya sabías español? O sea, ¿ya sabes un poco o no tanto? Yo había, cuando vivía acá en Santiago en 2005, empecé a aprender. Empecé a aprender porque de verdad estuvo enseñando inglés en un instituto acá, como para pagar las cuentas. Ujú, Eh, y en eso como había varios profesores chilenos que eran bilingües. Y también fue una buena oportunidad para que yo tuve que interactuar, aunque estuve enseñando inglés, estuve obligado de como mantenerme en español el resto del día. ujú, Eh, Chile es un país bastante angloparlante. ujú, El nivel acá es bastante alto, ujú. donde, no sé, Perú o Argentina son pocos que hablan inglés. Eh, pero cuando estuve aquí estuve obligado, era una cosa de sobrevivencia. No había tantos extranjeros cuando yo vivía acá en 2005 al lado de cuánto hay ahora. Eh, entonces, claro, el país fue muy distinto. Estaba un tremendo experiencia, pero yo aprendí español porque no tuve otra opción. Ok. Como aprender o muere. Así, una cosa así. Y también es como como te comenté antes, y como hay muchos chilenismos, hay mucho sublenguaje que solamente está dicho acá en Chile. Ujú, Y esto viene de una mezcla entre los lenguajes indígenas ujú. mezclado con castellano. Claro. Y es interesante decir que Chile nunca fue conquistado por los españoles. Ah, eso no sabía. Los españoles había como su outpost en Ujú. Santiago y como donde actualmente estamos, pero nunca conquistaron el sur de Chile y nunca conquistaron el norte de Chile. Guau. Cruzaron los Andes desde Argentina y un poco del norte de Perú y venían acá. Ujú. Pero entonces hay una mezcla muy fuerte entre los lenguajes indígenas y español. Y ese lenguaje indígena más prevalente en el, español, en el chileno se llama Mapudungun. Y estos son de los mapuche, que son del sur de Chile, como sur de Ujú. Chile y Argentina, en la Patagonia. Ya. Y che, porque los argentinos dicen che a todos, Ujú. Guevara, ¿ya? Che significa Ah, gente. eso significa Che es gente, claro. en Mapungo, dijiste. O sea, el lenguaje se llama Mapudungun. Mapudungun, ok. ¿Ya? Y la gente que habla Mapudungun son los mapuche. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Y che significa gente y Mapu significa tierra. Entonces, No. tierra, tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí hay palabras que vienen de ese, como por ejemplo, Ujú. esto, la barriga, en el resto de Latinoamérica, ¿ya? Acá en Chile se dice guata, Guata. guata, Guata, guata. Ok, Y ok. es muy común como un apodo, ¿ya? Que tu amigo gordito te dicen guatón. Entonces, por ejemplo, yo me llama a mí guatón, porque soy gordo. Así, hay un comediante muy famoso que es un amigo que se llama Guatón Salinas. Y eso es como una palabra muy común acá. Ajá. Pero más allá,
pololo y polola, Ah, que sí, eso significa también lo dicen en Argentina. que es novia, no, solamente en Chile, no existe en Ah, solo en Argentina. Chile. Ah, Pololo, pololear es como salir con alguien, ajá. novia, novio. Okey. Y tú tienes que preguntar a tu polola futura a pololear. Es una cosa como muy típico. Okey. Como otras palabras como, ¿cachai? ¿Cachai? Es algo que yo digo cada 5 minutos. Ujú, ¿y qué Y es? ¿cachai? Significa que viene de cachas. Okey. Como entiendes, sabes. Ah, ya te entendí. Es Okey, como okey. esa palabra al final de la Ujú. frase para Sí. decir como, ¿tú me captas lo que estoy diciendo? ¿Y cómo se dice? ¿Cachai? Cachai. Ah, cachai, okey. Ya, ya. La AI al final de muchas palabras también es muy chileno. Por Okey. ejemplo, es muy común decir, por ejemplo, en vez de ¿cómo estás? ¿Cómo Ujú. estáis? Okey. A dónde vais? Cuando podáis. Es una cosa como muy, es un acento o como un dialecto Ujú, que es súper común. ujú, de Súper, acuerdo. súper, súper común. Claro. Claro. Nosotros, en general, los chilenos, no, yo aprendí francés primero, Ujú. entonces los franceses, como, ¿por qué la gente me pregunta por qué aprendiste chileno tan rápido? Ujú. Porque los chilenos tampoco dicen el S al final de las palabras. Por ejemplo, no es adiós, es adiós. O no sé, estoy inventando acá. Pero bueno, los franceses tampoco dicen el último letra La de la letra. Ajá. palabra. El chileno tiene como un canción, el canto, muy como así de abajo hacia arriba. Y así, es muy sing-song, como en inglés. Ajá. Eh, donde los argentinos son mucho más italianos en cómo hablan. Claro, sí, sí, sí. Con el doble R, como con varias palabras que dicen el sh, como, Ujú. che, como quizás, papá, es muy ese ritmo, y como a veces me cuesta ir a Argentina y entender Ajá. todo, porque también ellos tienen como su microcosmo, Claro. pero como muy típico de todos los chilenos que van a Argentina, como cuando vuelven, hablan como argentino. Oh, súper, súper típico. Eh, y obviamente como hay muchos humoristas que viajan entre Chile y Argentina, mucho. Y Mm, obviamente ahora hay mucho influencia caribeño con la llegada de muchos venezolanos, colombianos, claro. dominicanos. Entonces, es bien interesante cómo Chile está mezclando entre esas Ujú. culturas. Eh, Okey. pero acá, otro como palabras como típicas acá, estoy tratando de pensar en, esto es un clásico, no quiero ofender a nadie, pero como acá en Chile, pico, ¿ya? ¿Cómo? Pico, Okey, pico. ¿ya? Ujú. Pico, que como pico de gallo, ¿sí? Ajá. Sí. Pico acá es, ¿ya? Entonces Okey, cuando los sí. argentinos hablan como, no, 40 y pico cosas, es como nosotros, como, así como, eh, donde, no sé, hay otras palabras como un Ujú. pucho y un cigarro. Okey. Estoy tratando de pensar en otra cosa, pero hay muchas palabras, hay mucho como, la palabra weón, Ah, sí, se lo he weón. escuchado. Eso es una cosa que cuando yo voy a otros países hispanoparlantes, yo fui a Ecuador como un par de años atrás y tuve que Mm, hacer una presentación ujú, y yo me dio cuenta que en Ecuador hablan no quiero decir cuadrado, pero como correcto, ujú, ujú. ¿ya? Son muy educados, son muy, no sé cómo decirlo, es muy específico, Quizás más es muy formales. claro. Ujú. Y yo tuve que como hacer como una previa a mi presentación, decir, perdón, no quiero ofender a nadie, pero yo aprendí español en Chile y hablamos así, ¿ya? Entonces, la palabra weón es algo Ajá, que pasa cada otra palabra por mucha claro. gente. Sí, sí, Y sí. obviamente como tú puedes, significa distintas cosas en cómo lo dices. Mm, Y digo, oye, weón, qué bueno verte. Es como, oye, amigo, ¿ya? claro, claro.
oh, pero este weón, es como este pelotudo, este persona estúpido. Y Sí, como, sí, sí. y Sí, es como como todo, Che en Argentina, como güey en México. no, yo creo que güey, no sé si tiene la misma, o Che no tiene la misma interacción, no puede ser un insulto, Ah, donde weón es huevón, es como, así, de eso viene. Pero es una cosa que nosotros hablamos, es cada otra palabra es weón. de- ¿Eh? Eh, entonces, y ahí hay weá. Weá es todo y nada. Es Ah, sí, como, cualquier cosa, ¿no? ¿qué es esta weá? Sí, eso lo he escuchado. ¿Qué es esta cosa? O sea, y es Ah, una cosa que, de nuevo, son cosas que son específicos acá en Chile. Y para uno es muy difícil a veces aprender mm, qué significa todo esto. claro. Y ahí como, no sé, ayer aprendí la palabra warisnake. ¿Qué es eso? Warisnake. Yeah. Es como, yo también, como, ¿qué es esto, güey? Y he escuchado la palabra, pero no. Y básicamente lo vimos en como el diccionario, es alcohol que viene de, como, ¿cómo era? Como, de orígenes dudosas. Ah, ok, ok. Es como moonshine, es como aguardiente, pero viene de una modulación de como algo de whisky. Ok. Y como cambió, se mutó en tiempo a ser Warisnake. Ok. Y es una cosa, es súper chileno. Eh, pero sí, es como en un país maravilloso, la gente habla muy rápido acá, Mm, que también puede ser un poco agresivo por gente mm, en general cuando vienen acá, porque ujú. los chilenos hablan. Claro, sí, sí. Yo a veces no los entiendo. Para mí en inglés, como yo soy de la costa este, hablamos muy rápido, movemos rápido, y si voy a Iowa Mm, o California, donde hablan como mucho más tranquilo, yo mm. estoy así como angustiado, así como, uy, pero man, calma, y eso pasa mucho en español acá. Ah, ya, okey. Oye, pero, ¿y cómo aprendiste? Porque ya me dijiste que llegaste ahí por, pues, no por casualidad, pero no era que era tu sueño vivir en Chile, y aprendiste porque tenías que aprender. Pero tienes un acento muy bueno, sabes un montón de español y hablas fluidamente, o sea, Sí, ¿qué hiciste para lograr todo esto? yo creo que, uno, yo cuando llegué a Chile, yo había encontrado un libro de español como 101, ¿sí? 101, Ah, en Estados Unidos, y lo llevé acá. Y yo me recuerdo muy, lo tengo todavía. Se llama Claro que sí. Es como literalmente es, ok, cómo conjugar como verbos, cómo usar, qué es el orden de cómo se escribe cosas. mm. Ahora, cuando yo escribo en español, escribo como Yoda, como todo al revés. Ah, okey. Es así como, ¿estás bien? No sé, no puedo pensarlo, pero como, mucha gente me dice como, habla como Yoda en la Guerra de Galaxias. Como, ok, no sabía eso. Pero es una cosa que, claro, tenía eso, nunca tomé clases, pero fui a varios como intercambios de gente. Eso también, bueno, estamos hablando al principio de como las redes sociales en general en esa época. eh, y cuando venía acá en 2012, esto fue como realmente como, ahí estás. O sea, si tú vas a estar acá, tienes que aprender ahora, sí, sí o sí. Y yo tengo la gracia que tengo un oído musical, Ujú, podría entender el acento chileno y cómo encajarme ahí, mm, donde conozco muchos gringos que hablan español perfecto, ujú. pero me duele los oídos escucharles, porque es muy así, es así. No sé si han visto esa cosa en Instagram, hay como una chica que, mira, mira, los gatositos, así como, Ah, eh, sí, 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 sí. habla, es como muy gringo. Y bueno, y de eso es importante por cualquier persona que quiere aprender español, es tratar de llegar a entender el ritmo del lenguaje, y obviamente como ir de ahí, eh, a, a tratar de como emular lo que está pasando acá. Aunque está lleno de errores y como no importa. El más importante es que tú esfuerzas a hacerlo. Ujú, Y ahí como corregir todo. O sea, ujú. todavía probablemente hablando contigo he hecho 1000 errores. Ni puedo hacer error correctamente. Pero
es una cosa que tú tienes que ser muy humilde y decir, ya, tú vas a hacer errores, esto va a pasar, tú vas a equivocar, pero tú tienes que forzarse Ujú. a hacer ese intento. Totalmente. Me gusta mucho lo que dices y bueno, eso es prueba de hasta dónde has llegado con tu nivel. O sea, yo, bueno, obviamente que ya sé que no eres chileno, pero si no supiera, pues aún así me sorprendería muchísimo lo bien que hablas. Y te quería terminar preguntando, ¿qué le recomendarías a la gente que nos ve para lograr los resultados que tú has logrado? ¿Qué deberían hacer si son principiantes? Si son principiantes, yo creo que es importante, sí, obviamente como esto es un desafío, uno tiene que hacer ese desafío. Uno es, si están en Estados Unidos, hay muchos lugares en Estados Unidos donde tú puedes comunicar 100% en español si tratas de hacerlo. Antes de venir a Chile, hizo un desafío a mí mismo en Nueva York. Fue 2 semanas sin hablar en inglés. Y fue muy difícil, pero mi compañera de mi departamento era mitad gringa, mitad cubana. Todo el barrio había hispanoparlantes por todos lados, sea de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de España, estaba lleno de personas que tú podrías comunicar, ¿ya? Mm, Y yo creo el más óptimo es de comprar ese pasaje y ir y tener que inmersionarte en esa cultura. Y como sin vergüenza, como mm, tiene que exponerse a esta cultura. mm, Pero hasta como ver cosas, no sé, en la tele. ujú, Yo hago la misma cosa con gente que quieren aprender en inglés. ujú, Digamos, oye, pero pone los subtítulos en inglés y escucharle en inglés. Y lo más que tú puedes como enredarte con el lenguaje, va a empezar a entender más. Entonces, si estás en Estados Unidos, tú puedes ver cosas como Telemundo o Univisión, tú puedes cambiar el SAP en la tele a ser en español por muchas cosas. ajá, Eh, y eso es en una cosa que yo creo es muy importante de tratar de esforzarse a pensar en ese lenguaje. mm, Y obviamente como, ya, después de tiempo, y me recuerdo la primera vez cuando yo soñaba en español, mm, y es una sensación muy extraño y muy raro, pero me pasó también en francés. claro. Cuando un sueño de mis amigos de Estados Unidos estaban hablando en francés Mm, perfectamente, y mis amigos de Francia estaban hablando en inglés perfectamente, sin acentos, mm. por ambos. Y fue como yo me levanté en la mañana, y ¿qué está pasando? Y me di cuenta que fue una cosa natural que Ujú, empiezas a pensar en ese lenguaje. ujú, Y eso me pasó también en español, como, no sé, como 2 años después de vivir acá. Tuvo un sueño en español y también tú levantas y estás confundido, o sea, como, ¿qué está pasando? Pero es una sensación que ya tú puedes entender ahora. claro. De Ya sabes como, que estás llegando a otro nivel. exacto. Y como digo, aprender el lenguaje siempre es un trabajo, es una cosa constante. Mm, Eh, para mí, escribir en español me cuesta mm, porque nunca aprendí español formal, nunca. O claro. sea, tuve ese libro, yo tuve un clase en universidad de español, como 101 de nuevo, que estaba como a las 8:30 de la mañana y nunca llegué, nunca, fui como por como 2 clases y Claro. nunca logré como ir a terminar el curso. Pero claro, llegando acá, estás forzado, tienes que ponerse en esa posición. Y es importante, por gente que quieren aprender español, la mejor cosa que puede hacer es venir. Totalmente. Es venir y como, si puede venir solo, mejor. Mm. Porque si vienes con alguien, ya en tu lenguaje como lengua madre, tú vas siempre ir de vuelta a eso. Sí, porque es más cómodo. Claro, donde Ujú, tienes que forzarse a estar en esa situación incómodo. totalmente. Me encanta, Ben. Oye, la verdad es que se fue muy rápido el tiempo. Creo Sí, que un día tendríamos que hacer otro episodio, pero para hablar completamente de cerveza, porque ese tema también a mí me encanta y tú seguro eres un experto, así que
Creo que valdría la pena si te gusta la idea. Y Sí, feliz. te, te quiero agradecer muchísimo por compartir un poco de ti, de tu historia, experiencias. Y no sé si quieres decir algo más antes de irnos. No, solamente como muchas gracias por la invitación. A mí y soy una persona que yo soy amante de aprender lenguajes y me digo acá en Chile como tengo cuerpo gringo pero corazón chileno. Eh, no, me gusta mucho este país, me han dado mucho por mi carrera profesional y también me siento más en casa hoy en Chile que quizás en cualquier otro lado del mundo. Ven a visitar, ven a conocerlo, es un país extraordinario. Y eso, si quieres aprender más sobre cerveza y bebidas en español, Brebajes con Benny en Instagram, en YouTube. Y eso, trato de publicar un par de veces a la semana cosas útiles. Y completamente en español, aparte. 100% en español, un par de chilenismos, un par de spanglish, pero en general en español. Excelente, excelente. Muchas gracias, Ben, por estar aquí en el podcast. Amigos, si les gustó este episodio, no se olviden de darle un like aquí abajito, de suscribirse al podcast. Y también en la descripción les voy a dejar los links para que vayan a seguir a Ben en sus proyectos. Y bueno, nosotros nos vemos en un siguiente episodio del podcast de Spanish Hacks.